Otra vez en el tema de pues las vacantes que están relacionados con ternas del Ejecutivo Federal que tienen mucha polémica. Saludamos para platicar de ello en la línea telefónica al doctor Eduardo López Betancur. Él es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Otra vez una terna muy polémica legalmente hablando. ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre esta terna en la que pues se señala otra vez más esta cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, aquí hay un tema que hay que analizar de forma y de fondo. Forma, está bien. El presidente tiene las facultades de proponer a quien reúna condiciones bastante moderadas para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay algo de fondo. Se ha hablado de un cambio. El propio presidente señala que el pueblo, y así lo entendemos, votó por acabar con sistemas obsoletos, erróneos, que dejaron mucho que desear en el pasado. Sin duda han llegado a la Corte allegados al jefe del Ejecutivo, pero ahora esperábamos algo distinto los abogados. Esperábamos que fuera diverso el comportamiento del Ejecutivo. Vuelven las mismas prácticas, se imponen los afectos, se imponen los compromisos, la cercanía, y eso no deja un buen sabor de boca. Todo sigue igual, de tal manera que en materia jurídica, pues la forma se ha cumplido correctamente, pero el cambio que esperábamos no se ha dado. Yo creo que el presidente debe haber consultado a las personas que conocen de estos aspectos, como son las escuelas de derecho, las barras de abogados, el propio Poder Judicial, puesto que hay que tener en cuenta que en la actualidad hay una carrera judicial que hay que estimular, impulsar y que de alguna manera respetar. ¿Por qué no se incluye a ningún miembro del Poder Judicial Federal? Me parece una desconsideración, algo que no va de la mano con lo que constituye los cambios que tanto reclama el pueblo de México. Sin duda las tres personas pueden ser formalmente correctas en cuanto a los requisitos que se piden, pero en el fondo deja el mal sabor de boca que continúa el amiguismo, los compromisos personales y que no es lo mejor para la justicia en México. Sobre todo, insisto, en que no se ha tomado en cuenta el Poder Judicial Federal. Parece que el presidente ha entrado en un conflicto directo contra esta institución. Todo, pues, al final de cuentas, no creo que haya sido lo más indicado esta terna. Insisto, en la forma se ha cumplido con ella, pero en el fondo no. En la esencia, en lo que esperábamos, definitivamente no me parece lo adecuado. Claro, doctor, ¿a qué cree, por supuesto, ya más en su opinión, en su interpretación, a qué considera que se debe esta situación de, en algún momento, incluso en el proceso de campaña, antes de que llegara a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador criticó mucho estos procesos y estas formas y modos de llevar a cabo, por ejemplo, una terna, y en este caso lo estamos viendo ya en los hechos que está sucediendo prácticamente lo mismo, no nada más señalado por especialistas, por las organizaciones, por los propios legisladores. ¿A qué se debe esta situación que está sucediendo ahora con las ternas en el Congreso y con el Ejecutivo? Bueno, se debe a que no ha cambiado nada. Las mismas prácticas equivocadas, incorrectas, criticables, se siguen imponiendo. Y eso es lo que no hay que dejar de lamentar. Es algo que nos apena mucho que no haya cambios. Se habló mucho de que se daría este renglón tan importante de cambios, que habría condiciones adecuadas, pero insistimos, el amiguismo, los compromisos políticos son los que mantienen vigencia. Y esto es algo que no es nada sano para la justicia en México, y yo creo pues que también ese renglón de la carrera judicial se ha visto afectada severamente. Es una desgracia el proceso. ¿Cuál es el aspecto al que puede aspirar un magistrado? ¿Cuál es el renglón al que puede aspirar un juez si definitivamente vienen de la calle y ocupan los más altos sitiales de la justicia en México, y solo por la relación personal con el Ejecutivo, que sigue dándose ese aspecto tan verdaderamente criticable
de que el Ejecutivo y el Legislativo siguen siendo los factores decisivos de los ministros de la Corte, porque aquí la única que no opina es la Corte, la única que no opina es el Poder Judicial, porque puesto que un miembro de este organismo tan importante es decidido entre el Ejecutivo y el Legislativo, restándole autonomía al Poder Judicial, me parece que la ley debe cambiar. Que algún día debe dársele verdadera autonomía al Poder Judicial y que este sea el que designe a sus integrantes y que no vengan otros poderes. Yo no veo que el Judicial imponga senadores, yo no veo que el Poder Judicial imponga secretarios de Estado. Luego, entonces, ¿por qué el Ejecutivo y el Legislativo imponen a los ministros? Me parece muy poco serio y que no avanzamos en lo que tanto hemos discutido y peleado, que es la democratización del país y darle un sentido diverso a lo que han sido los grandes atrasos en todos los aspectos de nuestro país. Precisamente a esto iba, doctor. ¿Cuáles son los riesgos en los hechos de que persista una línea o codependencia entre estos poderes? ¿Cómo nos afecta? Muy importante a los ciudadanos. Platicamos con el doctor Eduardo López Betancourt, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, doctor, por permitirnos hacer esta pausa. Con mucho agrado. Le preguntaba en los hechos a los ciudadanos, porque es muy importante poder que entendamos cuál es la importancia de esta terna más allá de lo político, cuál es el riesgo en los hechos de que continúe, que persistan estas prácticas de línea o dependencia de, pues en este caso, entre poderes. Pues aquí está el tema fundamental de lo que constituye la necesidad de un cambio. El Poder Ejecutivo se maneja de manera autónoma, independiente, no tiene que tomar en cuenta la opinión del Poder Legislativo, tampoco del Poder Judicial. Qué bueno que tenga esa autonomía en las decisiones, en la designación de colaboradores, en las facultades que tiene implícitas el Poder Ejecutivo. En el mismo sentido el Legislativo, pero el Judicial parece que se le menosprecia. Hay una intromisión bastante preocupante, porque si no se ciñe el Poder Judicial, se le castiga, se le imponen personas que tal vez no estén acordes con un orden establecido y que de esta forma les mande un mensaje el Ejecutivo: te portas bien, y si no te portas te voy a imponer un ministro ajeno a tu ámbito, lo cual me parece una situación desagradable, agresiva, que hace falta un cambio urgente en que el Poder Judicial mantenga su autonomía en todos los ámbitos, autonomía económica, autonomía jurídica, autonomía en cuanto a designaciones. Los ministros de la Corte no pueden ser propuestos por el Ejecutivo, ni tampoco aprobados por el Legislativo. Es una falta de aseo esta situación que me parece ya debemos superar. El Poder Judicial debe manejarse de forma independiente, buscar a sus mejores hombres para que sientan un estímulo legítimo de llegar al más alto sitial al que aspira un abogado. Y qué mejor que los que tienen experiencia, qué mejor que sea un ministro quien ya ocupó el cargo de magistrado o que ha tenido la experiencia judicial. Cuando alguien llega de fuera, pues apenas se le va a informar de lo que son las facultades del judicial. En fin, no me parece nada adecuado, y esto demuestra de una forma absoluta que la ley debe cambiar, que no debe haber intromisión de otros poderes con respecto al Poder Judicial, al que se le minimiza. Parece que es el poder chiquito, parece que es el poder irrelevante, parece que es el poder que no se le va a respetar, cuando el aspecto constitucional es que los tres poderes tienen su propia autonomía, su propio manejo, y no estar sujetos a la voluntad de los otros. Claro, Brenda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Le saluda Brenda Peña. Me da mucho gusto saludarte. Hablando de esta intromisión que usted señala, ¿cómo le podría ser provechoso a Andrés Manuel hacerse del control justamente del Poder Judicial? Yo creo que el presidente tuvo la gran oportunidad, tanto en la terna anterior como en esta, tuvo la gran oportunidad de mostrarle a la opinión pública que él era distinto como presidente, que él realmente lo que ha señalado tanto de la corrupción, de las inmoralidades, de las prácticas del amiguismo y del compadrazgo, ahora se iban a venir abajo con él. Él pudo haber pedido a las
facultades de derecho, a las barras de abogados, candidatos, y meter todos ellos para, mediante un sistema de sorteo, elegir a los 3 que no tuvieran ninguna relación con él, que no hubiera sospecha. Aquí, por más que él quiera y diga que no hay tal relación, nadie duda que están ahí estas 3 personas, estas 3 respetables damas, porque tienen relación de amistad con López Obrador, que tienen relación personal con el Ejecutivo. Esto es lo que no deja más que un mal sabor de boca. Todo sigue igual y de veras es algo que no es digno de nuestro país. Ya basta, ¿hasta cuándo van a cambiar? Parece que tendremos que volver a tener una quinto restablecimiento de república, porque vamos en la 4ª transformación, pero esta no está funcionando en el ámbito judicial desde mi particular punto de vista. Claro, finalmente, doctor, también pedirle su opinión sobre esta situación del género. Muchos se ha señalado, por supuesto, el que sea una mujer en el sentido de equilibrar en cuanto a los ministros de la Suprema Corte, pero también sobre ser esposo o atribuirles a las relaciones no nada más políticos, sino también familiares. Definitivamente aquí yo debo decirle que tengo un particular criterio en materia de justicia. Siempre he aplaudido la función de la mujer como juzgadora. Yo creo que en este país, el día que estemos gobernados por mujeres, nos va a ir mejor. Pero sobre todo como juezas, magistradas, ministras, son excepcionalmente de altísima calidad, de tal manera que no debe ser un factor obligado el género. Pero lo que no hay duda es que hay quien llega no por el género, sino, como bien lo señala, por su esposo, que es amigo del Ejecutivo, y lo que deja un mal sabor de boca. Las mujeres deben tener un nivel alto, y el día que en la Corte haya más mujeres y hasta la totalidad, estoy seguro que nos va a ir mejor en materia de justicia. Pero no es el caso es que aquí están siendo electas o designadas por el Ejecutivo en función precisamente de su relación personal, familiar, con relación a sus esposos, lo cual definitivamente no nos deja más que el recuerdo de aquellas famosas diputadas que se prestaban a ser suplentes para después dejarles el lugar a sus maridos. Eso definitivamente hay que abolirlo, no es nada sano, y en este renglón pienso que las 3 damas muy respetables han llegado precisamente por tener esposos del nivel y relación con el Ejecutivo.